5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. Hola hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Bene Valdivia y es un gusto el poder compartir nuevamente a través de este medio con ustedes. En los últimos 2 devocionales que me tocó realizar, les platicaba de este versículo de Miqueas 6, versículo 8, que expone 3 cosas que el Señor pide de nosotros. Y para recordarlo un poco, vamos allá si te parece bien. El versículo dice así, Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya en los devocionales pasados explicábamos el contexto de este verso, de cómo estas cosas son agradables a Dios más que muchas ofrendas de nuestros propios esfuerzos o recursos. Y en el segundo devocional, si no lo has escuchado, te recomiendo que busques el devocional ahí en el canal de YouTube de Senda de Gracia o en Spotify, para que puedas entender el contexto. Y ahí hablábamos de la primera de esas 3 cosas que expone este versículo que agradan a Dios, el de hacer justicia. Vimos cómo era imposible que alguno de nosotros hiciera justicia, a menos que tuviéramos a Jesucristo el justo viviendo en nosotros. Veíamos que era Dios mismo a través de Jesús que justifica al que no es justo, o sea, a nosotros, haciéndonos presentables delante de Él. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la segunda cosa de este versículo, y en lo personal, una de las más retadoras de hoy en día, que es amar misericordia. Ahora bien, lo primero que deberíamos preguntarnos o desglosar es ¿qué es misericordia? De acuerdo al diccionario, la misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Podemos decir que es un sinónimo de compasión. En la Biblia, cuando se habla de la misericordia, generalmente es la misericordia de Dios. Vemos que tiene mucho más que ver con el no dar al pecador conforme a lo que se merece. Te pongo algunos ejemplos. La verdad es que está lleno de la palabra misericordia de la Biblia, pero por ejemplo en el Salmo 51 David empieza su oración de arrepentimiento diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Primera de Pedro 1.3 dice: según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Tito 3.5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cualquiera de estos significados son un reto para nosotros el día de hoy. Y déjame te platico a qué me refiero. Hace poco estaba platicando con un amigo y mencionábamos cómo uno de los efectos pasivos más dañinos que la pandemia ha traído consigo es el aislamiento. Y no nos referíamos al aislamiento físico preventivo que nos pide que estemos en casa y de no salir por posibles contagios que todos vivimos durante el último año y medio, sino más bien este aislamiento emocional, relacional, interpersonal, en el cual el mundo que está a nuestro alrededor deja de importarnos. Solamente estamos pendientes de aquello que nos afecta a nosotros. Esto suena muy fuerte, pero déjame te lo pongo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto a nosotros mismos indiferentes a lo que sucede afuera de las paredes de nuestra vida? Y esta es una pregunta que, si te soy muy sincero, me cuesta mucho hacerme a mí mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con la misericordia? Mostrar misericordia tiene todo que ver con la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Es imposible vivir una vida que muestre misericordia solo con nosotros mismos. Tenemos que extender la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, ya sea interesándonos en las vidas de los demás o incluso hasta perdonando a aquellos que pensamos que no merecen perdón. ¿Y cómo cambia esto la manera de relacionarnos? ¿Cómo cambia esto la manera de relacionarte con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, con tus hijos quizá, con tus vecinos, con los hermanos de la iglesia, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo? Es un gran reto el vivir relacionándonos hacia los demás mostrando misericordia. Y volviendo al verso de Miqueas, el verso no solo dice que hagamos misericordia, sino que pide que amemos misericordia o que amemos hacer misericordia. Es decir, que disfrutemos, que busquemos vivir haciendo misericordia a los demás. Se dice fácil, ¿no? Pero hermano, la verdad es que la tarea es imposible. Así como lo vimos en la primera cosa del versículo, que es hacer justicia, vemos que la única manera de poder ser presentado justo delante de Dios es a través de Jesús. La única manera de amar misericordia, de mostrar misericordia, es mirando a Jesús. Mirando al Dios creador del universo, que teniendo el universo en su mano, que no lo puede contener ni el universo entero,
aquel que nombra cada uno de los billones y billones de estrellas que hay, el que conoce el número de cabellos que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza, al que toda la creación le alaba. Ver a ese Dios decidir dejar toda su gloria, venir al mundo en una época difícil, para nacer en un pueblo de lo más modesto y humilde, para vivir una vida de retos y morir de la manera más humillante posible, como el peor de los criminales, sin haber cometido una sola falta en toda su vida. Y todo eso por ti y por mí, para que tú y yo no tuviéramos que vivir en condenación eterna. Y no porque lo mereciéramos, sino porque en su misericordia así lo decidió. Cuando vemos esta foto, mi hermano, cuando entendemos que no mereceríamos ni el aire que respiramos, sino que todo es gracias a la misericordia de Dios, podemos vivir para extender esa misericordia. No queriendo que nadie se pierda, sino que conozcan a ese Dios que nos ama tanto. Entendiendo esto, ¿estás dispuesto, mi hermano, a vivir así? A vivir relacionándote con los demás, aunque sea difícil. Espero, mi hermano, que esta sea nuestra oración diaria y que Dios nos ayude a vivir de esta manera. Dios te bendiga. 5 minutos. Una palabra.